bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Pola con Cami. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Pola con Cami. Ya le estamos cogiendo sabor a esta vuelta porque todavía no hemos sido capaces, pero ahí vamos. El día de hoy estoy con Pipe, un compañero que pude conocer en el último trabajo en el que pude estar. Es una persona muy, muy tesa y tenemos también algo especial. No tenemos patrocinio, pero casi. Un amigo de Pasto está vendiendo ese chapil, publicidad. No es patrocinio porque no me pagó él, pero es muy rico, es un trago de Pasto y que yo quería leer un par de cosas sobre ese trago antes de empezar, que encontré por ahí por internet. Dice que el chapil es un trago destilado de los municipios de Ricaute y Mayama, principalmente pues de Pasto, y su ingrediente principal es el jarabe de caña, que se deja fermentar. Pero hay algo muy bonito que hay en un documental que se llama Destilados, que es de RTVC Play. Les recomiendo que vayan a RTVC Play. Es una plataforma brutal para ver documentales y cosas hechas con Colombia. Y dice, en Nariño existe una bebida embriagante capaz de curar picaduras de víboras, dolor de huesos y hasta ahuyentar cualquier espanto. El chapil. Este producto ha desatado una controversia entre lo cultural e ilegal de su comercialización. Entonces, para que vayan a ver, es muy muy interesante el tema de chapil. Y bueno, ahorita les doy el número para que vayan. Y hay algo muy bacano con este chapil, y es que tiene un simbolito por allá. Entonces ahí vamos a empezar a hacer la conversa con Pipe. Bueno, les presento a Felipe, licenciado en Ciencias Sociales de la UDA, magíster en Ciencia Política, o sea, ya el putas de aguadas, pues. Y muy buen profesor, muy buen pedagogo, una persona muy tesa para trabajar con la gente y con comunidad. Entonces, porque quería hablar como primero de este símbolo, porque muestre. Aquí está esta muchacha. Está tatuado el mismo símbolo. Cuéntanos un poquito sobre los tatuajes y ese tatuaje en especial. Bueno, particularmente, pues nuevamente mucho gusto, Luis Felipe González. Gracias, Cami, por invitarme a no solo una cola, porque esto no es solo una cola con Cami, sino como 2 o 3. Entonces, bueno, vamos a ver. Y encima chapil, hágame el favor. Particularmente ese símbolo es muy importante en términos de la cultura andina, porque como bien conocemos en términos históricos, pues sobre todo Nariño, en la parte baja de Nariño, que sería, digamos, el nudo de los Pastos, tenía influencia del imperio inca, ¿cierto? Eso parte del Tahuantinsuyo, que sería pues el imperio de las 4 esquinas como tal, y esa parte que tiene, digamos, directamente referencia con nuestros ancestros, que literalmente también en el sur, Colombia en medio de toda su diversidad, son muchas Colombias, ¿cierto? Y particularmente el sur tiene la gran influencia de los incas. Y ahí viene ese símbolo importante que lo pueden conocer, digamos, de distinta manera. Hay unos que le dicen la cruz andina, otros le dicen realmente la chacana, que sería el nombre, digamos, más respetuoso. ¿Cierto? Porque hay que hablar del respeto. Sí, porque si vos le decís cruz y es como ya. Si usted le dice como la cruz, no, la cruz es un instrumento romano, sí, anclado a posteriormente a una cultura, y no, en nuestro contexto no es tanto la cruz, sino que en vez de decir cruz indígena, más fácil decimos la chacana. La chacana como tal tiene algo de importancia y bueno, aquí no me da por la camisa, pero es que la chacana siempre va a tener 3 esquinas en cada una de sus 4, ¿cierto? Eso lo que representa es algo anclado a la cosmogonía del mundo andino, que sería los 3 mundos. ¿Cuáles son los 3 mundos? Uno diría, el infierno, el cielo, las representaciones que tenemos muy cristianas. No, realmente sería el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el mundo de los dioses. Porque es importante llamarlo o nombrarlo de otra manera. Particularmente porque en medio de la cosmogonía de los pueblos indígenas y particularmente de la herencia que tenemos de los incas, esta cruz lo que permite es hablar de la dualidad. Entonces permite hablar del bien y el mal, ¿cierto? Del día y la noche. Y particularmente las esquinas, cuando nos hablan de los 3 mundos, nos están hablando sobre todo de una gran representación de cómo ellos veían su mundo, ¿cierto? Y cómo se relacionaban con ese otro a partir de ese conocimiento que se tenía. E inclusive, desde ahí, hay algunas acciones que usted la pueden llevar o al mundo de abajo o al mundo de arriba, literal, ¿cierto? Uno dice, ay, eso está muy asociado a otro tipo de cosmogonía, ¿cierto? Es uno de esos elementos centrales que usted puede encontrar en todas las culturas. Pero hay algo importante en estas 3, ¿cierto? Y es que cada uno de los mundos tiene un animal de poder. El mundo de abajo es el mundo de los muertos.
está protegido por un animal de poder que ustedes conocen y la han escuchado como Katari o como Amaru, que sería la serpiente anaconda, ¿cierto? Entonces, esa sería la serpiente, el animal protector del mundo de abajo, el mundo de los muertos. Este que es nuestro mundo, en el que nosotros vivimos, es el mundo, digamos, del medio, ¿cierto? Sería la tierra, no diría la tierra, ¿cierto? Es el mundo de los vivos. ¿Cuál creen que es el animal de poder, Cami? ¿Tú cuál crees que es el animal de poder de ese mundo? Yo creo que debe ser un jaguar o algo así. Muy bien. Jaguarite es el marica, jaguar. Ya 100 puntos para Grimel. Porque es el felino más grande que tenemos acá y el más importante. Ese es el animal de poder de los vivos, que inclusive de los ancestros se dicen muchas historias, hasta los Kogi arriba en la sierra tienen esa historia de que se pueden convertir en jaguares, porque es el animal de poder de este mundo, ¿cierto? Y ya si nos vamos entonces para el mundo de arriba, que sería el de los dioses, ¿quién sería el animal protector del mundo de los dioses? ¿Quién está más cerca del cielo? El cóndor o algo así. El cóndor de los Andes, por excelencia. Si estamos en el mundo andino, pues el animal de poder más grande que va a, digamos, surcar nuestros cielos es el cóndor, por eso aquí también lo tengo. Entonces, para que entendamos que la chacana realmente es no solo un montón de información, sino que es un código, es un conocimiento ancestral que está ahí plasmado, pero que tenemos que interpretarlo, no es solamente la cruz andina, ¿cierto? La cruz andina. Esa cruz andina, no es tan así. Bueno, entonces ahí ya quisiera como empezar a hablar de vos y de un tema que me parece muy bacano y es eso, lo que acabas de hacer. A ese man le gusta enseñar. Lo que sea, enseñar. ¿Por qué dedicarse a enseñar? Y pues, ¿por qué dedicarse? Bueno, antes brindemos y probemos esta vuelta, que la idea es que hagamos caritas cuando... Ay, Jesús. ¿A qué sabe esto? A tu salud. A ver cómo se tiene para dar de catadora. Está muy suave. No, pues sí está suave, está suave. Para que no otro rinda. tipo de bebidas ¿Qué de te algunas gustó? comunidades ricas. Por ejemplo, la caguana. ¿Ha probado caguana? Eso es dulcecito. Es con la piña fermentada. Es Sabe del muy bueno Amazonas. así. Me gusta más así. Y pues la tradicional chicha también. Que hay muchos tipos de chicha. Alcohólico. No, Alcohólico, parce. ¿Qué man tan alcohólico? no, ¿será que eso no es tan Bueno, no, pero no. hablemos pues porque imagínense que hoy Pipe tiene como afán. No tanto. Mentiras, Todavía hay tiempo. pero hablemos del tema de la educación. Entonces, Listo, ¿por qué bien ser pueda. profe? Bueno, eso es una Pregunta difícil, bastante difícil. Yo llegué a la docencia por casualidad. No, inicialmente no por determinación. La determinación fue la que me hizo mantenerme y luego buscar un móvil que me permitiera ser docente. Pero cuando yo me presenté a la universidad pública, era la única oportunidad que tenía para estudiar, teniendo la conciencia de venir de una clase pues obrera. En ese sentido, cuando paso a la universidad pública, yo tenía la idea de querer ser psicólogo. Y yo entré realmente fue a psicología primero. ¿Y por qué te saliste? Porque mi segunda opción era ser docente. Y en la psicología no sentí esa emoción primigenia que yo digo, estoy disfrutando profundamente lo que estoy haciendo. Yo no, me voy para la docencia. Y cuando llegué a la docencia empecé una crisis muy, muy brutal porque la universidad tiene una particularidad y es que cuando uno entra a la Facultad de Educación desde el primer semestre nos dicen que la profesión está en crisis. Y ahí el primer año siempre va a ser hablar de la crisis. La crisis docente, más la crisis en este país, en crisis con relación a la crisis de la educador. Padre bendito. Yo no soy pesimista, yo tengo paciencia e intento ser optimista, pero cuando llego y me enfrento a ese discurso, yo digo, Padre bendito, ¿dónde me metí? Entonces ahí me empiezo a cuestionar internamente y yo digo, yo sí quiero hacer esto. Me empieza pues a generar algún tipo, digamos, de conflictos internos, hasta que ya llego al segundo semestre y me encuentro con las materias disciplinares. O sea, con teoría y métodos de la ciencia política, la economía, la geografía, la historia, ¿cierto? Antropología. Todo eso. Todo porque usted es licenciado en ciencias sociales. Usted tiene que saber de todo un poquito, pero ya usted verá en qué se especifica. Hay una particularidad y es que en la escuela donde yo estoy, es decir, en la Facultad de Educación, que sería mi escuela, el fuerte de ciencias sociales es geografía e historia. Porque realmente en Colombia, antes de ser licenciatura en ciencias sociales, lo que enseñaban en la escuela era geografía e historia. Siempre van a ser realmente, como objeto de conocimiento llevado a la escuela, siempre van a ser las que tienen más preponderancia.
Las demás también son muy importantes, se utilizan como herramientas de apoyo y hay Pero momentos... en décimo o en 11 que le enseñaron un Eso. poquito de participación política, un poquito de no sé qué. Mecanismos de participación y una enseñan teoría básica constitucional, pero... Y los profesores que llegan muchas veces ni saben ni qué era lo que están enseñando, como uno, porque tampoco le enseñaron bien eso. Obvio. Entonces, bueno. Uno entra con más vacíos. Y más haciendo la maestría fue que me di cuenta. Tenemos una necesidad de formación política muy grande. Y si la tenemos nosotros que estamos dentro de la universidad, ahora en la escuela. Ay, Dios mío. Entonces, claro, esa noción de juntar algo que me gusta, me parece muy importante, que es aprender, porque me gusta mucho aprender, como bien lo conoces, juntarlo con la noción del servicio, de aprender para poder enseñar a otros, o siquiera aportar a que otro se reflexione o piense alguna cosa sobre un tema puntual, pues fue el que me dijo, bueno, vamos a quedarnos en la docencia. Que el otro, esa vocación social que a veces es muy complicada. Bastante. Y ya entonces con lo geográfico y lo histórico fue que me quedé en la Facultad de Educación. Mi tesis la hice sobre el conflicto armado, pero como obviamente soy de una Facultad de Educación, pues sobre cómo enseñar, cómo aplicar la memoria histórica en la enseñanza del conflicto armado colombiano en la escuela. Esa fue mi tesis del pregrado. Me parece un tema súper importante porque ahora están esas nuevas escuelas y teorías de que en Colombia no hubo un conflicto armado, en que en Colombia eso no es un conflicto, eso fue unas cosas, unas revoluciones ahí que no, pero como conflicto, y además pues porque también van al derecho y a la teoría del derecho, que de dónde se genera el conflicto, entonces empiezan a generar pues... Me gustaría que hablaras de eso, o sea, como qué tan importante es aceptar, por lo menos yo, desde lo que yo considero, en Colombia sí hubo un conflicto, pero pues claro. Ya ustedes verán si creen o no creen en el conflicto. Pero vos, ¿cómo consideras ese tema? Bueno, para mí es problemático, pero es realmente válido, y más en mi noción de maestro, ¿cierto? Como maestro, cuando uno llega y empieza a hablar del tema del conflicto armado, dependiendo del contexto, digamos que a mí me tocó en términos de la práctica, primero en un colegio público, luego pasé a uno privado confesional. ¿No me regañaban por qué? Las monjitas o los padres. El padre, sí. No tuve tantos problemas con las directivas en términos de la enseñanza, sino que obviamente la libertad de cátedra en un colegio confesional deja de existir. Más cuando el profesor es de una universidad pública que ya tiene un sesgo de por sí, entonces llega a enseñar conflicto armado y exacto, llega con el prejuicio. Entonces sí tuve algunos percances con papás que dijeron que yo estaba no adoctrinando a los estudiantes, sino que como les estaba mostrando que el conflicto realmente es plural, ¿cierto? Hay un montón de actores y un montón de causas, y no solo las que a ellos los papás les han enseñado tradicionalmente. No, qué problema. Que el profesor ya les estaba envenenando la mente, que les estaba hablando de la existencia de las guerrillas, de los paramilitares. Que los iba a mandar a tirar piedra y mucha. Entonces eso fue un problema grande. Cosa que yo no he tirado piedra nunca. Nada más. No, yo nunca he tirado piedra, pero quiero dejarlo aquí. El otro pues día claro, en la marcha yo la vi, no se acuerda. Yo voy a las marchas, pero no tiro piedra. Días que tampoco he tirado, nunca. Sí, tuve yo una creo vez, que una que otra vez me dio como las ganas de... el intento, pero uno sabe que uno tiene muy mala puntería, entonces dejarle eso a los otros. Y más porque estaba en el bloque 9, que era por donde entraba, siempre les mato. Para que le peguen a uno duro, no aguanta. Entonces siempre me tocaba tropel. Pero entonces te echaron o qué te dijeron o qué. No, volviendo al tema, entonces particularmente, el asunto es que uno obviamente en la universidad siempre se llena de teoría. Reflexionar sobre si es un conflicto, una guerra o qué es lo que ha vivido Colombia es bastante problemático dependiendo de la postura teórica en la que usted se pare para definir qué es un conflicto. Porque un conflicto podemos tener usted y yo solamente si no nos ponemos de acuerdo con relación a una noción concreta, ¿cierto? Una situación donde no haya concertación. Pero ya cuando un conflicto tiene una mediación con armas y que ninguno de los dos actores necesariamente va a intentar, pues los dos van a intentar concertar. Sí, ninguno de los dos realmente va a intentar concertar, sino imponer sobre el otro. Ya estamos hablando de otro tipo de conceptos, ¿cierto? Y ya cuando eso nos lleva a muerte y a sangre por cantidades alarmantes, ya estamos hablando, dependiendo de los autores que utilicemos, como Clausewitz, por ejemplo, vamos a hablar de guerra, ya no vamos a hablar de conflicto. Ahorita describimos por ahí algún lugar, como un pinche describe eso para que ustedes lo busquen. Clausewitz, para que lo busquen. Uno de los tantos autores que hablan sobre la diferenciación entre conflicto, guerra, agresividad. Pero entonces, ¿a qué voy? Que cuando llego a la escuela, lo que uno no enseña la guerra en Colombia. Uno enseña el conflicto armado, ¿cierto? Y en ese sentido,
es problemático. ¿Por qué? Por todos los vacíos teóricos que no solo tenemos como maestros, sino también entonces todos los prejuicios que tenemos como sociedad y la ignorancia que tenemos tan grande. Entonces cuando se vuelve un objeto de estudio y en un contexto puntual, donde el maestro no tiene ni siquiera libertad de cátedra, problemático. Y por eso fue que me tiré a que eso fuera el objeto de mi tesis. De pregrado. Yo dije, no, eso se tiene que enseñar de otra manera. Tengo que ser distinto. Me metí con la memoria histórica y me metí de chorro a ver cómo generaba un proceso de enseñanza del conflicto armado colombiano en la escuela, pero aplicándolo desde la memoria. Y esa fue la tesis de pregrado. Y ya. Y 5 tuvo, pues obviamente fue una de las mejores tesis. Mentiras, no sé, pero yo creo que sí. No me fue mal, me fue muy bien, la verdad. Obvio, yo sabía, vos sos muy teso. Bueno, pasemos de ahí. Hay un tema y es que por ahí está una guitarra. ¿Y qué más teníamos por ahí? Aquí traje el charanguito. Un charango. Y es el mostrarlo. tema de la música andina. O sea, este man no solo tiene, bueno, esa vocación de, ay, voy a enseñar no sé qué, pero es más mamerto todavía. O sea, le gusta la música Eso, andina, mamertés. No, ¿qué es esto? Por Dios. Sí, no me respetan. No mentiras, pero que porque te gusta, además que pues de negrita tengo más yo, de indígena tengo más yo, bebé. Yo soy mulato, ojalá fuera indígena. Pues entonces, ¿por qué la música andina? ¿Por qué esa cercanía? ¿En qué momento la conociste? Ahorita estábamos hablando con Juli. Hola. Por Hola, allá Juli. no sé si Juli se alcanzará a escuchar y porque el micrófono no nos quiso funcionar. Pero Juli, también ahorita estábamos hablando del descubrimiento de la música andina. A mí me gusta mucho, hay una música andina muy bonita, pero hay veces que uno como que es algo que pasa y es más fácil que te llegue otro estilo de música a tu vida y te vuelvas, no sé, rockero, punkero, metalero, reggaetonero, que alguien que le gusta la música andina. ¿Cómo se llama a alguien que le gusta la música andina empezando por ahí? No necesariamente una tiene que clasificar. Bueno. Eso es solamente un gusto. Y ya si usted lo utiliza como una forma de vida y eso le permite leer el mundo de manera distinta, pues bueno, usted sigue siendo usted a pesar de que no se llame de una manera concreta. Entonces, bueno, por ese lado. Particularmente, ¿cómo conocí? Pues a la pregunta de cómo conocí la música andina, pues bueno, hay que ir un poquito más atrás. Y es que tengo la fortuna de que mi papá no solo se dedicó al teatro. ¿Tu papá es actor de teatro? No es actor, pero estuvo 15 años en teatro. ¿Pero cómo así? ¿Actuaba? Sí, o... actuaba. Sí, Entonces, actuaba. actor, 15 años, marica, No. ya la vida entera. Sí, se dedicó a eso. Digamos que vamos a poner, bueno, yo no quería contar tanto, pero Esa es la idea de este dato podcast. puntual, para no alargar mucho la información. Papá manejaba una tractomula, ¿cierto? Trabajaba para Argos. Y el viejo se me accidentó. Casi se muere. Y quedó pensionado. Quedó pensionado, pero por invalidez. Y Que no es el algo muy elemento. chévere, pero igual. Sí, pero el elemento que lo ayudó realmente a él a volver así fue el arte. El arte fue Qué el que lo bonito. salvó. Y dentro del gran mundo del arte, así como amplio como es, hubo dos variables puntuales que fueron el teatro y la música. Ya posteriormente llegó una tercera después de que tuvo las recuperaciones porque papá quedó sin poder, digamos, estuvo en muletas, en silla de ruedas y le tuvieron que prácticamente reconstruir uno de los pies. Entonces hay uno de los pies que no puede ni siquiera doblar. Y sin embargo, baila más que yo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Papá entonces se dedicó al mundo del teatro, 15 años como les cuento, nos metió a los hijos chiquitos, a Kather y a mí. O sea que tú hiciste Yo también teatro. estuve en teatro, sí, 3 años y por eso fue que dejé de ser tan tímido. Yo era más tímido que... No, Ay, más sí, tímido que claro, es la Camila. timidez. Yo era más con tímido usted. que Juli y Cami juntos y ya Imagínate. despegué, pues, ¿sí me entiende? Yo creo que como Raúl, que hoy tenemos público también, por allá atrás está Raúl. Entonces, Entonces, ¿qué fue lo yo que creo pasó? que la persona más tímida de este salón es Raúl. Sí, tranquilo. Entonces, lo que pasó fue que papá se dedicó entonces al teatro de lleno. Yo lo he conocido hasta, bueno, ya no está, pero hubo una obra muy bacana que sí me acuerdo mucho de papá que se llama Las Pericas. Ahí mi papá es una adulta mayor. Y está sentada y es maltratada por otras adultas más adultas que él. Y al final de la hora es que, bueno, que ella. Y al final de la hora él las termina envenenando. Bueno, ella las termina envenenando. ¡Venganza! Sí, las termina vengando. Entonces yo como que, uy, ese Ovidio tan polifacético, yo,
Así se llama tu papá, referencia. Ovidio. Mi papá se llama Ovidio de Jesús. Sí, oiga, tiene un nombre bonito de campesino del occidente de Antioquia. ¿De dónde es tu papá? De Horizontes, Antioquia, que es un corregimiento de Sopetrán. Ni idea. Es un filo. Es un filo, el pueblo es una cuadra y 20 montañas. Por allá sí Y no he habían ido. 100 habitantes. ¿Frío o mucho. calor? Es frío, o sea, uno dice Sopetrán es medio caliente, pero Sí, usted va a Sopetrán es Horizontes y que es un caliente. filo y en el día hace un calor por el sol, porque está muy altico, usted lo recibe, pero hay bosque de niebla y hay un frío el berraco. Juli, Es templado, al más tirando parecer, frío. Juli fue allá, dice que la vista es hermosa, yo no. No he ido, pero quiero Pero ir. sí es hermosa. Ah, pues de pronto conocen la obra del primer artista plástico de este departamento, Francisco Antonio Cano. Sí. Él tiene una obra que se llama Horizontes. No es por cualquier Horizontes, es por Horizontes, Antioquia. Horizontes. Horizontes. Está señalando Horizontes, no, No está es señalando Antioquia, sino Horizontes, No es ya solo saben. por ver el horizonte, él está señalando el horizonte, pero él está parado en horizontes y es Ah, la vista está que parado. tiene horizontes. Él está de pie, o sea, cuando Pues el recordemos campesino el que están cuadrito, enfocando en el es cuadro. el cuadrito que se supone que cuando llegaron aquí a la gran Antioquia y hacen una que es casi como un símil a la mano de Dios, pero señalando los horizontes de Antioquia. No es solo los horizontes de Antioquia, sino ese horizonte Él es está Antioquia. parado en horizontes, para que sepan, Está parce, visualizando. cosas que uno aprende Desde todos allá los uno ve el días. Cauca. Entonces, bueno, ese es el pueblito de papá. Mm, Entonces, volviendo a papá, entonces uno de los grandes, digamos, de las grandes posibilidades que tuvo para recuperarse fue el teatro, pero la otra fue la música. ujú. Yo apenas me di cuenta porque yo soy de los menores de la casa, entonces yo no conocí al abuelito de Horizontes, pero que el abuelito cantaba en las misas. Cantaba en las misas y que también tocaba flauta. Entonces Ah, el no, abuelito fue el ya. que le heredó esa inteligencia, más que esa inteligencia, ese amor por la música a mi papá. Y ya, digamos, esa música me llegó a mí, con él. No solo me metió a teatro, sino que luego me metió a tocar guitarra cuando estaba muy pequeño, no tuve disciplina. Me regaló la guitarra que me había regalado porque yo no la utilizaba, porque no era O disciplinado sea, con te ella. la quito y la regalo por allá. Sí, la dijo, tenía en la casa y vio, no, este pelado no está tocando tanto, tin, la Este man regaló. no es juicioso. Y ya luego lo que pasó fue que entonces, nada, empecé de lleno con la música, empecé a tocar bambucos, guabinas y pues música colombiana, sobre todo con mi papá, punta de tiple y guitarra, y a cantar con él. Y ya de ahí, entonces yo llegué a la Casa de la Cultura de la Estrella, toqué guitarra, cuando salió un vacacional, el profesor de guitarra abrió un vacacional para tocar bandola y charango. Y ahí fue que yo dije, uy, el charango, uy, eso suena interesante. Yo ese instrumento no lo conozco. Me metí a clases de charango y el charango me llevó a conocer lo que es la música andina. Me abrió realmente la visión y con eso conocí la música andina por un lado y la música medicina por otro. Que son cosas parecidas pero muy distintas. Ujú. ¿Qué contarles de ahí? Yo obviamente no tocaba nada de charango, no sabía, nunca había cogido un charango en mi vida. Muestra esa cosita. El charango es lo que va a mostrar ahorita. Este muchacho de Dios es el charanguito. Ese es un charango. Es un muy instrumento bonito. de cuerda que tiene una historia interesante y es que se hacía anteriormente inclusive en caparazón de armadillo. Luego lo prohibieron obviamente porque la especie terminó estando pues en peligro de extinción obviamente por eso. Pero hay una historia bonita con relación a la conquista y es que digamos que esto es una herencia un tanto de la guitarra española, Ujú. pero este instrumento particularmente llega a las ruanas de los campesinos. Entonces era un instrumento chiquitico que se guardaba por debajo de las ruanas y que realmente la música lo que servía era para caminar y caminar. O sea, caminar para atravesar la montaña o caminar para la batalla, ¿cierto? Entonces lo que se mantiene debajo para la fiesta, debajo de la ruana, así chiquitico, es este instrumento, el charango. Cuando yo les decía que en la chacana habían 3 elementos, pues, Ujú. 3 mundos, no todo es arbitrario, no es porque sí. En el mundo andino también hay una tríada básica Ujú. que debe tener para poder que suene. Y uno diría, pues sí, así como en la música, Número 3 es armonía, mágico, melodía y parce. ritmo tiene que estar básicamente, literalmente. Cuando uno hace un trío andino, que es lo mínimo para poder que suene como es, sería un bombo, ¿cierto? Un charango Ujú. y una quena. Esos son los 3 instrumentos básicos de la música Y uno andina. diría, dentro del trío Bombo, andino, o sea, la percusión. una percu, pero hay muchos tipos de bombo, por lo general es un bombo. Pero una Casi percusión, siempre- pues. Sí, pero sobre todo un bombito así sea chiquito, un bombo legüero, un borda. La parte melódica que sería La quena, quena y Suena una nota tras otra y la parte armónica sería la el charango. armonía.
Entonces la armonía, que sería así, ese conjunto de notas al mismo tiempo, sería ejecutada por este muchacho, que es bien bulloso, es bien chiquito, Pero suena súper duro. pero es más sonoro inclusive que la guitarra. Usted lo puede tocar arpegiado, calampeado, rasgueado, como quiera. Pues hay muchas técnicas, eso ya dependiendo de... Pero si usted quiere armar la fiesta, pues tenga un charango en la mano. Qué chévere esa historia de que lo tuvieran debajo de la ruana. ¿Cuándo empezaste entonces a tocar charango? ¿En esa escuela de la Estrella? Entonces empecé en ese vacacional hace 3 años aproximadamente. Hace nada. Entonces, pero me le dediqué así de lleno ese primer año. Tocábamos mucho inclusive montamos una estudiantina. No se llamaba estudiantina, sino estudiandina, porque era de música andina, ¿cierto? Ay, Entonces, esta gente con los nombres creativos. El profe que tenía esa creatividad. Igual yo tampoco tengo pues mucha creatividad. No, tú es creativo, bien creativo, pues. Sobre todo Estudiandina. la parte de Cami con KMY. Oiga, súper creativo. No me parece gusta altamente creativo. Oliver, no me gusta. Qué fastidio. Bueno, hablando de eso, entonces empezaste un grupo. ¿O estar en un Sí, grupo? no, empecé en ese grupo, que es se llama Estudiantina Colibrí, que a propósito, pues vean el colibrí que tengo aquí. Vale. Eso se El colibrí alcanza a arcoíris. ver. También está asociado a una provincia del guerrero arcoíris, que es, digamos, un guerrero de la liberación, entre comillas, que tiene todos los colores. ¿Cierto? Entonces, Dios por eso mío. el colibrí arcoíris. Bueno, hay un montón de historias ahí basadas. ¿Cuál es el centro entonces de lo de Estudiantina? Y es que en La Estrella nunca se había ofrecido un grupo de música andina. El único grupo, digamos que a nivel Valle de Aburrá existían sobre todo 3 grupos centrados, uno que había en Medellín, uno que había en Bello, y en el sur no existía sino uno que se llama Hachamanta, antes pues tenían varias semillas, en Itagüí, pero en La Estrella no había un proceso de música andina como tal. Es que la Estrella está muy lejos, parce. No porque esté lejos. Lejos está todo, ¿no? Pues eso está lejos de La Estrella. Está lejos de su casa, pero Dependiendo no. de cuál sea su centro, como mi centro no es Medellín, sino La Estrella. Me tiraste Entonces, en duro, ese me tiraste sentido, duro. Quiero hablar como es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nada, el profesor se montó en la película de Abrir ese vacacional de charango y bandola solamente, y de ahí eso terminó siendo una estudiantina, 17 charangos, y llegaban 2 vientistas y una percusión, y el profe con la guitarra y otro compañero con el bajo, y empezamos a sonar. Al final terminamos los mismos 3, 4 charanguistas, pero como proceso se mantuvo casi que 2 años. Entonces pudimos tocar, digamos que la experiencia más bonita, y ahí fue que donde conocí a profundidad la música andina, fue que terminé en el resguardo de San Lorenzo. ¿Dónde queda ese resguardo? ¿Y por qué San Lorenzo? ¿Y cuál es el nombre indígena de ese resguardo? No recuerdo, ese no es Carmatarrúa, es otro distinto y no me acuerdo en este momento del nombre, pero yendo para Río Sucio, ¿cierto? Antesito de Río Sucio está San Lorenzo, uno se desvía. Venga, Ajá, usted Río debería Sucio. saber que usted sabe de Sí, esas Juli cosas. sabe. ¿Cómo se llama, Raúl? El Ay, nombre- usted que estudió también ciencias sociales no sabe, no, la No, decepción. el nombre indígena yo no me lo sé y también lo pregunté y no me lo dijeron. Porque me dijeron, realmente ni siquiera el resguardo ni siquiera quedaba acá. Nosotros estábamos en una zona por allá y luego de allá nos desplazaron y nos dijeron que este era el territorio que nos iban a dar como resguardo. La mayoría de resguardos proceso de son, desplazamiento ahí. pues yo tengo una amiga que es indígena y me he dado cuenta que muchos de los resguardos son sitios en los cuales ellos les toca pelearlos como por recuperación de tierras. Sí. O que se los dan, pero la mayoría no es su territorio original. O bueno, algunos sí porque pelearon, pero muchos no, o sea, muchos. Cañamomo y Loma Prieta. Cañamomo. Cañamomo y Loma Prieta, ya para que sepan. Entonces, particularmente cuando ya fui después de pasar 2 años tocando pues en el grupo, tuvimos varias presentaciones aquí en el Valle de Aburrá, en diferentes lugares, sobre todo pues en la casa que era La Estrella, como estudiandina. Pero cuando fuimos directamente a San Lorenzo, a el resguardo, a Cañamomo, ese resguardo fue el que ya nos cambió la experiencia. Fue una noche en la que tocamos hasta que el sol salió. Es decir, tocamos derecho toda la noche, completa, de 6 a 6. Y era sin comer. Fue a punta solo O de sea, pero medicina. pues, eso fue como un encuentro medicinal, No, espiritual, había una sí, cosa no, así. había un encuentro directamente en el resguardo. Nos habían invitado
Y el encuentro era netamente, inicialmente, musical. Y no fue musical, sino que fue más ceremonial, ¿cierto? Entonces el ámbito de la ceremonia tiene música, pero no solo tiene música, tiene palabra y tiene medicina alrededor del fuego. Entonces ya cuando nos sentamos en el fuego fue un Kamsa del Putumayo, el que, digamos, dirigió la ceremonia. Y suene que no ha sonado, toque toda la noche lo que usted tuviera por tocar. Y lo bueno es que en ese encuentro estuvimos también con otros colectivos. Entonces había un colectivo, por ejemplo, estaban los de Sumacausay, que era otro colectivo de Medellín. Habían otros que eran Cumanday, que eran de Manizales. Entonces habían varios colectivos alrededor de lo andino y que allá pues tocamos toda la noche y tomamos chicha toda la noche. Entonces a punta de mambe, ambili de chicha, porque usted no comió nada hasta el otro día que almorzamos. Pero vieron las estrellas. Eso fue prácticamente un ayuno y primero, antes de empezar la ceremonia, conocimos a un médico ancestral. Y el médico sí nos dio a probar, digamos, una medicina basada en el tabaco, pero que no me acuerdo cómo se llama, no era ambil directamente, era algo parecido a ambil, pero era distinto. Y con eso, no era rapé. Porque era, pues se comía. Tenía la consistencia más fácil del ambil que del rapé. Y ya con eso, digamos que empezó la ceremonia, toda la noche. Y yo dije, ay Jesús, primero habíamos trabajado la tierra porque había que adecuar la tierra para poderla, digamos, disfrutar. Ahí no es solamente de venir, yo vengo aquí y esto que tiene para regalarme. No, usted qué tiene para ofrecer, qué le vamos a ofrecer a la tierra, cómo la adecuamos y ahí sí, cómo vamos a honrarla, no a disfrutarla, cómo vamos a honrarla. A honrar la tierra. Sí, y ahí sí, con el canto, con el fuego, con las semillas, hágale. Y toque toda la noche. Entonces ahí fue que yo me quedé con, digamos, más que la energía, el pensamiento, y me quedó como la corazonada de venir, la música andina. ¿Qué es realmente la música andina? Si yo no es tan sencillo como... Sí, no es tan arbitrario como decir, vení, yo toco unos ritmos que los ejes tradicionales de música en Colombia me dicen, según el Ministerio de Educación o según el Ministerio de Cultura, me dicen que eso es música andina. Sí, que los Andes se dividen acá en 6 y que realmente hay muchos ritmos tradicionales anclados a eso y que esos son ritmos andinos. Sí, venga pues yo voy a Perú a ver qué es lo andino. O yo voy a Bolivia a ver qué es lo andino. O yo voy a una parte de la pampa chilena a ver qué es lo andino. O voy a Argentina y veo qué es lo andino. O estoy aquí en Ecuador viendo 14 volcanes en una misma vista ahí y haciendo música allá, tocando puro San Juanito a ver qué es lo andino. Ah, vení, es que lo andino es mucho más que solo una palabra, no es solo los Andes, sino vení, que hemos construido alrededor de los Andes. Y sonoramente, cuáles son las memorias que hay en esos lugares que nos hablan de los Andes. Entonces, bueno, ahí yo dije, no, literal, como dijeron por allá, uno apenas está naciendo, empezando a chapotear, entendiendo el universo, entendiendo cómo es que funciona, digamos, esto, y sobre todo entendiendo todo lo que hay para conocer. Entonces, digamos que yo pude conectar lo musical con la enseñanza, con el ser maestro, porque uno como maestro, sobre todo, es el primero que está llamado a aprender. Uno no sabe nada. Es que, bueno, en la anterior conversación que también fue con un profe, pero de matemáticas, también algo que me pareció muy bonito y es el hecho de que cuando vos enseñas, aprendes. Y yo creo que es la mejor manera en la cual uno aprende. De hecho, si ustedes quieren estudiar para un parcial, en la vida, de lo que sea, explíquenle a sus compañeros. Pues, o sea, explíquenle a sus compañeros y usted dice, sí sé, no sé en culo. No sé nada. Ya ahí entonces, inclusive cambia a propósito de lo que dices, eso andino me llevó a una crisis importante, como todas las crisis pues que tengan en la vida, que son necesarias para moverse. Yo tengo un tema con las crisis y creo que son importantes, porque es que a veces quisiéramos que la vida fuera perfecta. O sea, que el mundo fuera así como que no pasó nada y todo, pues que pinche pereza. Yo creo que las crisis son los momentos en los cuales tú te transforman. Si no hay crisis, y hay algo muy charro, por ejemplo en el audiovisual, que la gente se estresa mucho porque hay conflictos haciendo un rodaje. Y yo a todo el mundo le he dicho, parce, de los conflictos es que salen las cosas. Que lo diga Juli, que estudió conmigo, que también es audiovisual. Sí o que Juli, que desde los conflictos, yo creo que desde el hecho de estar en crisis y generar las crisis es cuando uno dice, hay que replantearse, hay que cambiar las cosas. Hay que moverse. Y ahí es cuando, pues ahorita los dos estamos en crisis, estamos desempleados y saben de algún contrato en ese momento. Hashtag contrato. Hashtag dennos trabajo.
Pero yo siento que Toma también mi es un título, yo momento tomo tu dinero. para aprender y siento que sí, que las crisis son las que lo que transforman a uno un montón. Bastante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó particularmente? La estudiantina me llevó, porque la estudiantina me tocó justamente cuando terminé la licenciatura. Y en esas yo dije... El estoy en- pregrado. Sí, el pregrado, ajá, el pregrado. Entonces estaba en esa crisis, yo dije, empiezo un posgrado acá, me voy a hacer un posgrado al extranjero, porque estaba buscando un montón de becas con el afán de irme, ¿cierto? Yo dije, sí, vámonos a hacer un posgrado por allá, Yo estoy en cualquier esas. lado. Y yo, ajá. Y aparte de eso, entonces, esas dos variables, o digo, no, me tomo la pausa y me meto a estudiar música. Entonces me metí a estudiar música, a la Débora. Ujú. Veía 9 materias, yo trabajaba de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Y de ahí tenía que ir a la Débora de 5 a 8 9 de la noche, a veces hasta las 10. ¿Y la preparación de clases qué? Exacto, entonces yo llegaba después de las 10, llegaba a terminar de preparar clases. Yo tenía que preparar siempre los fines de semana, toda la semana, pero llegaba a definir cosas puntuales Sí, porque eso en la nunca- noche, porque eso no es así. Sí, eso es lo mismo que cuando uno, bueno, nosotros trabajamos como profesionales editoriales y uno se dice, voy a hacer esto. Uno se idealiza, Pero bueno, a medida que vos vas cada encuentro con las personas, cada cosa con la gente, le te cambia a uno genera, todo. no, es que hay que solucionar ese problema, es que hay que solucionar este otro, o por ejemplo cuando uno está enseñando, es que no entendieron esto, ¿cómo lo refuerzo? O esto ya, esta gente entendió muy bien esto ya lo pasamos, pero No, y necesito... lo que uno planea, eso no sale así. Uno va a la práctica, uno planea en el ideal. Y la vida no es ideal. La vida realmente es realidad. La vida. Entonces, coge y, tenga lo suyo. Jaja. Como, claro que sí, campeón. Ja. En tus sueños, venga pues y replantéese y siga. Entonces eso me pasó cuando, bueno, tenía el ideal de sí, la emocionalidad de estudiar música, no sé qué. Pero uno la piensa más desde el gozo creador y no desde la parte técnica, teórica y sobre todo el tiempo que demanda. Entonces cuando yo dije ya estudiar de manera profesional música, No era para no ti. me dio, no, o sea, me quemé en 3 meses Ujú. intentando responder a todo el mundo. Mi cuerpo me dijo, ¿sabe qué? Una especie de burnout. Calmado. De una, sí, digamos que entré en ese estado y me empezó una crisis de ansiedad la berraca. Que yo dije, no, no soy capaz de sacar el tiempo, pero tampoco soy capaz de dejarlo totalmente. Entonces, ¿qué hago? ¿Cancelo, no cancelo? ¿Realmente esto me gusta? ¿Pero me gusta para qué? Entonces fue cuando dije, no, esto lo quiero disfrutar realmente como me gusta en mis tiempos. Yo no Ujú. necesito un título de esto. Pues no lo necesito porque no es lo que yo quiero ejercer. Yo ejerzo como maestro, que es lo que me gusta realmente. Esto lo estoy haciendo para mí, no es para nada más. Entonces, ¿por qué me voy a quemar aquí con un título? No, ¿sabe qué? En mis tiempos, todo bien. Y me fui. Y en esa crisis, otra vez, Crisis. fue que dije, ay Jesús. Entonces ahora sí, ya sin excusas, voy a hacer el posgrado. Y fue que llegué a la maestría en ciencia política. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que había tenido muy mala formación en términos politológicos, tanto en la escuela como en la sociedad. Pues uno por lo general, uno tiene mucha información, pero no tiene por lo general clara muchas veces ¿Y por qué querías las saber de eso? ideas. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la escuela, como ejerciendo como maestro, yo tenía que enseñar ciencia política. Y yo dije, ¿yo por qué voy a enseñar algo que realmente no No sé? tengo ni idea. Yo sé, claro, yo sé de ciencias sociales y tengo la teoría básica de ciencia política. Pero es que vení, la ciencia política tiene que ver inclusive con decisiones fundamentales. Y yo vení, no, es que... Esa inclu- gente que se pone a enseñar esa política sin ser politólogo está triste. Ah, total. No, era licenciado en ciencias sociales, pero también era politólogo. Y dije, ¿qué dije? Bueno, de las maestrías que me interesan, me interesa una disciplinar. Y si la hago disciplinar, la hago en geografía, historia o en ciencia política. Y la primera que abrieron fue ciencia política. Y presenté una propuesta con relación al municipio que me interesa, que es mi municipio, La Estrella. Tu Y ahí centro fue. de tu universo. Sí, que es el centro del Valle Aburrá, el último resguardo indígena que hubo en este territorio, quedaba allá. Sí, en serio. No sabía. Yo sé, bienvenida, culturízate con Felipe. Ya tú sabes. Vamos a hacer una sección especial en este capítulo. Culturízate con Felipe. Realmente, 1648, Ujú. ahí fue la disolución del resguardo en el municipio de La Estrella. El municipio tiene más de 300 años. Y lo que tú conoces como Sabaneta, que Sabaneta Ujú. realmente era un corregimiento de Envigado, ¿cierto? Y pasó a ser municipio.
Antes Sabaneta no era Sabaneta, sino que era parte del resguardo y una parte, sobre todo Caldas, era gigante. Y la parte de San Antonio de Prado también, todo era parte del mismo resguardo con la estrella. Pero, qué hijo de madre resguardo tan inmenso. Por eso le estoy diciendo, pues obvio, si los que llegaron, los más que los criollos, las personas que tenían poder en Medellín lo que hicieron fue tirar a los indígenas para las afueras de la ciudad, y las afueras de la ciudad era la estrella. No es porque sí que en la estrella, cuando usted dice de manera no solo irónica, sino de manera ofensiva, la manera en la que tú lo dices, eso que queda bien lejos, sí. Marica, eso queda lejos. Realmente queda lejos, y que quede lejos ha significado en términos inclusive geopolíticos muchas cosas. También la lejanía también es una protección de sí mismos. En algunas razones, y en otras simplemente fue una zona de lejanía de la centralidad, que es la volverlos periferias, sí. Sí, o sea, nos convirtieron en periferia con relación a, pero ya la estrella ha tenido su propio desarrollo y es lo que hemos venido, digamos, eso fue inclusive mi tesis de maestría. Fue la atención política, pero en la gestión ambiental que tiene el municipio, porque claro, el municipio en su lejanía ha sido de los que más lento se ha podido desarrollar a comparación de los que tú ves. Pero ahorita está. Pero como ya estamos en el boom del sur, ¿cierto? De crecer no solo industrial, sino inmobiliariamente, entonces... Antes creo que el hecho de ser, pues en una época, era como la periferia lejos del centro, pero creo que ahora la gente dice, uy, el centro, uy, no, jamás, mejor vamos a ir a un edificio por vivamos allá. Más bien en un lugar, incluso en una casa ecoaldea, finca. Sí, o en una finca o en una ecoaldea, en una vereda por allá en el municipio. O sea, antes y de hecho, pues en la concepción territorial, pues era la periferia, por allá en la PM, y los que estamos cerca al centro, porque somos los que mandamos, ordenamos y ya. Pero ahorita la gente, pues sí, o sea, la Alpujarra sigue quedando en el centro, pero creo que el poder se ha descentralizado y hay otras formas de poder que ya no necesitan que uno habite presencialmente el centro para hacer poder. Total. Entonces ellos se van a su finca y ahora como tenemos virtualidad, pues van y ordenan desde allá. Tranquilamente. Con su piscina al lado y ya. No, y si tú vas a mirar no solo indicadores, sino licitaciones, pues los que compran allá no necesariamente son siderenses. No. Tienen el siderense promedio no tiene la capacidad adquisitiva para comprar en los precios que están vendiendo el tipo de edificios que venden allá. Bueno, el tipo de apartamentos que venden allá. Entonces, lo que han hecho es atraer, es pura gentrificación. Gentrificación. Es gentrificación menteada. ¿Cierto? Una de las tantas manifestaciones de la gentrificación. Entonces, sí, lo pero que hay ha un pasado cambio en el del municipio, urbanismo que yo creo que de hecho ya se debe estar estudiando, pues, y analizando, solo que todavía no sabemos nosotros los autores, pero demasiado, hay un cambio en el urbanismo, no, o sea, ya empezó. Las periferias ya no son las periferias. Ya empezó en algo que se llama fragmentación urbana y metropolización de la ciudad. Que como es la visión de esa área metropolitana, pero que llega ahí sí, ahí ni siquiera podemos hablar de centro-periferia, porque ya no son la periferia, sino que bueno, somos una megaestructura que tenemos unas variables que son definidas de muchas maneras. Y empezamos a hablar de la fragmentación urbana. Entonces ni siquiera podemos hablar de una ciudad que sea así estable, no. Y cuando vamos a la estrella, menos. El rizoma, todo es rizomático, las conexiones. Qué chévere, me gusta mucho eso. Bueno. Es un tema bien interesante. Oiga. Yo creo que hay un tema que a mí me gusta bastante también, de vos. Bueno, ya hablamos del indígena, los tatuajes, la música andina. Y es otro tema y es que tenés una moto. Una moto súper genial. Y aquí con Juli, que está acá. El viejo Juli, eso Juli, papá, vamos. Ellos han viajado en esa moto un montón. Cuéntanos, cuando compraste la moto, ¿por qué decidiste viajar en moto? Hay mucha gente que compra la moto como medio de transporte y compra una moto así. Sí, en mi caso. Guerrerita, no solo para ir de allá acá. Claro que usted viviendo tan lejos. Exacto. necesitabas una un moto. deseo o necesidad, sí, está complementado. Pero de todas formas lo volviste algo muy chévere, el tema de los viajes. Has conocido muchas partes de Colombia con la moto. Entonces quiero que nos cuentes un poquito de esos viajes. Bueno, desde chiquito pues yo aprendí a montar una bicicleta de contrapedal. Una vez me tiré por unas escalas y yo no sabía eso cómo frenaba. Entonces, como eso no me frenó a contrapedal, yo me tiré de la bicicleta, ¿cierto? A la mano de Dios. Me tiré eso y eso yo no sé dónde terminó por allá por el abismo, literalmente se fue. O sea, la cicla nunca apareció. No, pues sí apareció, pero quedó por allá contra un carro y no, bueno, eso fue. Cuéntelo que quizás. No, pues obviamente como yo no sabía cómo frenaba, a mí me dio mucho susto y yo porque iba bajando por las escalas y las escalas terminaban en un volado. En un volado quedaba otra urbanización y allá abajo había un carro. Y yo iba así y con ese susto y yo, ay Jesús, esto no frena. Y yo me dijeron que era contrapedal, que le hiciera así para atrás duro y que eso frenaba. Y le hice así y no me frenó y yo, ¡oh! Me voy a matar. Pues con esa emoción de niño intenso. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 8. Y yo dije, Jesucristo, aquí me morí. Y justo estaba al frente de la casa y yo, no me va a pasar mi mamá, me va a tocar tirarme de esta vaina.
Por uno con el ideal de que la mamá es la salvadora, pues, que mamá tiene superpoderes y me va a sacar de ahí. No, oye, no. Entonces, yo así, eso no me frenó y yo a la mano de Dios me tiré. Ah, pues, intenté frenar otra vez cuando no. Suéltela, mijo. Hágale, suéltese. Y claro, la solté, pero con más ganas de lo normal. La primera vez que perdiste el control de las cosas en tu Esa fue vida. la primera vez que el instinto del caos me llegó y yo, no, Jesucristo, es horrible. Aceptémoslo. Yo ya qué, me voy a entregar, me entrego. Y ya la cogí, intenté frenar y no frenó y ¡tum! La tiré como Dios pudo y me tiré a la manga. Me volví nada porque raspé como un hijo de madre. Y lo peor fue que entonces la bicicleta siguió y le pegó a un carro por un lado. Solo por un ladito, yo pensé que había destrozado el No, carro. el carro por lo menos no estaba de frente, entonces la bicicleta alcanzó a pegar por un lado, pero le hizo mero rayón y ¡ay, Jesucristo! Oh, ellos llegaron ahí a la casa de mis papás a decirle, oiga, ¿esa bicicleta de quién es? Yo, Jesucristo, si es morada, no es mía. No es mi bicicleta. No, yo llorando ya todo raspado, pues, ay, uno se dieron Y cuenta sin que era bicicleta. mía. Y sin bicicleta, ¡ja! Ya me habían boleteado, entonces llórela. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esa emoción de ya empezar a montar bicicleta, esa adrenalina. Pues claro, de niño pequeñito, lo lleva a uno a que uno de los sueños que uno tiene chiquitico, pues por lo menos en mi caso, fue cuando ya fuera más grande tener una moto. Cuando ya llegué a la universidad me pude comprar al fin mi primera motico. Ujú. Una motico de segunda en la que aprendí a manejar, me volví nada. Casi me caíste? mato una vez yendo por Armenia Mantequilla. Porque eso yo pensé que era rally y esas motos no son de rally todavía. En una curva salí volando. Marica. Qué ahorrado y salí volando y no alcancé a volar, sino que quedé enredado en la moto. Y pum, y me pucha contra el piso y yo perdí el conocimiento, no me acuerdo. O sea, me desmayé literalmente del riendazo, perdí el conocimiento. Y como esa vía era tan solitaria y era destapada y yo estaba por allá adentro en la nada. Por la fiebre del buñuelo. Literal. Julio Entonces dice yo que me es la feria del desperté, buñuelo. yo me desperté y todavía estaba en la moto y yo, uy, ¿qué pasó? Cuando ya me acordé que me había pegado el riendazo más y madre. Es que estoy vivo. Y yo, wow, por lo menos no estoy en el más allá. Y ya me subí otra vez a la moto como pude, deschilingada, no metía ni cambios. En primerita, en primerita. Llegué hasta el pueblo otra vez y ya intenté arreglarla, me tocó meterle como 100.000 para regalo. Y uno como después de un golpe sigue, de un golpe de esos sigue montando moto. Mareado, en zigzag, pero sí. Modo pendejo. Modo. Hablo o sea, mucha gente después de un golpe, porque puede ser no. lo mismo que la vida, o sea, la gente después Ajá. de un golpe fuerte y sobre todo vos perdiste el conocimiento, marica. Había tenido ¿Cómo esa sos ventaja. capaz de seguir montando moto y ahorita tienes una moto muy bacana y has seguido viajando en ella? O sea, La ventaja es esta, que yo antes había tenido bicicleta y ya me había pegado lo que me iba a pegar. Ya me había pegado los riendazos y usted no imagina, mi mamá me regañaba porque no había día en el que yo no llegara con un raspón. Y si no era por la bicicleta, era corriendo. Yo era un niño bastante... con mucha energía y que vivía cerquita de una finca y le gustaba mucho el movimiento, entonces yo no era de quedarme quieto. Sino que eso es un umbral. Sí. Si alguien se cae y ya no vuelve a andar en moto, pero si usted pasa ese umbral, ya no lo va. Ya a uno no le importa, uno dice lo que sigue es la muerte. Entonces, Es que ya de hecho yo lo he bueno, pensado vamos a mucho morir, porque yo hágale. dejé de montar patines porque me pegué súper duro y dejé de montar patines por muchos años. Hace poquito intenté retomar, pero le tengo mucho miedo a las caídas. Ah, quedó con la fobia, no, yo superé Y hay eso. mucha gente que es así y me parece muy bacano porque yo siento que realmente la gente que es capaz de hacer y seguir con la vida es la gente que a pesar del golpe sigue. Sí. A pesar de que, bueno, casi me maté, vamos a seguir porque Pues qué uno putas. toma el aprendizaje, pero no deja de disfrutar lo que eso le genera. Entonces dice, pues vamos para adelante. Pues ya sé de ese riendazo. Ya me pegué, ya sé me ya sé qué pasa. Bueno, vamos a intentar que no vuelva a pasar, pero si me pasa, pues ya sé cómo se siente, vamos a seguir. Tal cual así. Entonces después de que tuve esa primera moto, al fin me compré pues una motico que me pude conseguir más buena de segunda y en Ujú. esa sí empecé a viajar. Fui hasta el desierto de la Tatacoa, conocí Salento, conocí el Nevado del Ruiz, Todo eso conocí en los moto. termales en moto. No, esos 4 los conocí en el mismo viaje. Una U. ¡Guau! ¡Qué chido! Eso fue una U y fueron 1.203 kilómetros. Eso fue el primer viaje largo que yo dije, Jesucristo, no soporto mi espalda. Mis Pero nalguitas, yo dije, no tengo. la vida en moto, yo no. Porque, sobre todo, como yo en el campo disciplinar había estudiado geografía, Ujú. yo había tenido salidas de campo y cuando usted va, o sea, lo que usted le permite no solo reconocer la diferencia, sino respetarla y permitir como crecer en esa diversidad, es el viajar, o sea, salir de su burbuja. Y la moto para mí es un instrumento primordial para eso, para uno conocer ese montón de cosas, ¿cierto? Te permite
Para mí la moto es un sinónimo de libertad, lo que me permite es ir a donde yo quiera. O sea, ni siquiera yo pongo el GPS, sino que yo digo, yo voy para allá. Hágale. ¿A cuánto está? Ah, estoy a 840 kilómetros. Bueno, arranquemos, tengo 3 días, nos fuimos. Entonces en la moto, el primer viaje largo que hice fue ese. Luego volvimos, pero solo a Risaralda para subir al Nevado de Santa Isabel. También, mero viaje. Y en la moto, y yo, no, pues que me vamos a pagar bus ahí viendo que en la moto, hágale, nos fuimos, tin. Cuando luego dije, yo ya conozco la capital del país, pero no. Ay, si quites, lo va a regañar. Sí. Lo regañemos, lo Está regañemos. bien. Ay, eso todavía tiene Sí, cerveza. es que todavía tiene. No, Échamela aquí. terminé. Uy, ¿va a mezclar? Bueno, mezclemos como de madre. El día de tomar se toma. Juli, ¿cierto que se me llama a la casa de la moto? Ojo que ahí está la cosita de la bola. No, en el vaso que tienes Pipe. Entonces lo que pasó bacano fue que la moto me permitió eso, como vení, Colombia tan lindo, yo lo conocía en términos disciplinares, muy teórico porque era muy desde salidas de campo de la geografía de Colombia. Entonces uno analizaba pues relaciones y problemas sociales, dependiendo de lo que a usted le interesara, pero usted también hacía análisis de términos de geografía física, que era el foco pues de lo que yo analicé. Por ejemplo, yo analicé el tema del turismo yendo a Boyacá, Casanare, Meta y Guaviare. Esa fue una salida de campo que tuve del curso de geografía de Colombia. Y el problema disciplinar al que yo me enfrenté fue al tema del turismo. ¿Siento? Entonces vi muchos cambios con relación a los contextos a los que fui. Pero cuando usted ya va en plan, yo voy a conocer. Turistear. Sí, y a conocerme realmente, a ver realmente qué hay en ese territorio. Y en la moto, pues yo creo que Juli lo siente. Pues así, Juli a hablaba flor de piel. alguna vez, ¿cómo se llama? Eso de que uno está en la moto y se desconecta. ¿Cómo es que se llama El psicocasco. el psicocasco? Literal. Juli lo llama el psicocasco. Yo No, es que quiero una literal. moto, yo estoy muy Literal, antojada de eso, pero bueno. Yo comprendo a Juli en este momento porque entonces yo no he viajado tanto, pero sí he podido hacer mis viajes. Y la moto lo que le permite a uno es ese aire de libertad que uno no siente en cualquier otro lado. Usted dice, vení, estoy es conociendo y conociéndome. Entonces lo que me permite es ir a donde yo quiera, ¿cierto? Y yo veré dónde paro. No va a parar en el paradero donde para el bus porque solo es aquí y nada. Vamos a parar a mirar acá, hágale. Vamos a parar a conocer aquí que la señora está vendiendo tal cosa y que yo no lo conozco, hágale, ¿cierto? Entonces como a manejar también uno los tiempos, los aires y los espacios en los que habita. Eso es muy importante y yo creo que la moto es un medio, ¿cierto? Es una herramienta que permite eso. A enamorarse de lo de uno, de la tierra de uno. Sí, porque parte de salir de la burbuja es reconocer que hay muchas cosas muy hermosas, muy distintas, muy diversas a uno, pero que uno también tiene cierto arraigo a su tierra, ¿cierto? Y ahí uno empieza a revalorar, como, vení, esto está muy bacano acá, pero me hace falta esto que está en mi tierra. A mí se me quitó el síndrome de inferioridad latino, que uno solo quiere ir a conocer Europa. Sí, yo también. Ya Juli Sí, no a mí quiere también, conocer Europa. Pues lo bacano siento, por unas pero yo sí. vacaciones. Bacano qué por unas chimba, vacaciones. Sí, conocer el mundo, qué chimba, por unas qué vacaciones. Pero no es como lo primero, o sea. Primero acá, no, inclusive primero en Colombia, porque es que nosotros somos muy... Ay, que Perú, No solo- que, no solo que somos- Argentina. No, pero es que es normal, uno como colombiano promedio no solo es desagradecido, sino que también es ignorante. Ujú. Entonces uno dice, hay un montón de cosas que puedo ir a buscar afuera, pero que no sé que tengo acá y que ni siquiera las conozco. En términos de diversidad, de que yo la- Necesitamos que Juli tenga un micrófono urgente. Que sobre todo el antioqueño. Ah, Los antioqueños somos, es que somos los mejores. nah. Sale Juli. uno, parce, marica, no, o sea, somos una... Juli está hablando del ego antioqueño Somos y es uno de eso, tantos. que literal muchas veces pues en Antioquia los paisas creemos que hay. Además hay un dicho del paisa que yo creo que es muy teso y es el metro más lindo del mundo, la ciudad más linda del mundo, los cantantes mejores del mundo, o sea, nosotros tenemos lo mejor del mundo. La panacea. Y no conocemos el mundo. Pero vayamos al mundo y ahí miramos y sí. Pero igual la intención no es ser como venir lo mejor o lo más, sino que somos también Diferentes. parte de la diferencia. Y Pero empiezan a entender que el desarrollo no es cemento, nada. Eso sí, ojalá lo entendieran en la estrella. Ojalá lo entendieran en la estrella. Que lo entendieran en cualquier Pues gracias, parte del por favor, mundo. El candidato que siga, por favor, que lo entienda. Sí, que el desarrollo, literalmente, hay muchas visiones del desarrollo y que se encuentran, pues, inclusive, a veces en conflicto y en cooperación, ¿cierto? Se pueden encontrar muchas veces, pero que mi desarrollo, como cuando estoy en el poder, no puede obedecer solamente a intereses económicos o también
político-económicos, sino que entonces lo comunitario, lo ambiental, ¿dónde queda? ¿Cierto? Las personas que han habitado históricamente los territorios, ¿dónde quedan? O una sola visión del mundo. ¿Cierto? Una visión de que yo digo que soy Voy a el centro poner un del mundo y micrófono desde ahí defino. No, hombre, si no conoces el mundo, ¿cómo me vas a venir a decir acá que vos sos del centro? Pues, vos cagado, un de colado. Ah, Aquí nadie es del centro, brindis porque no somos el centro. eso, a tu salud. No, de hecho es una Eso. cosa que yo estoy trabajando en terapia, pero yo le decía a mi psicóloga en esos días, ay, qué maricada. Uno siempre dice como, no, es que pobrecito de mí, porque uno se cree el pinche centro del universo. Obvio. Obviamente usted es el centro de su historia y usted es el responsable de lo que usted va a contar con su historia. Ujú. Pero, no crea que las cosas malas solo le pasan a usted, no crea que el mundo solo piensa en usted, no crea que no tiene trabajo solo porque es usted. Eso. No, la gente, a todo el mundo le están pasando problemas, a todo el mundo le están pasando cosas y todo el mundo, cosas buenas, malas, bonitas. De Y es todo. súper bonito poder conocerlas y también alimentarse de eso y decir, hey, es que, o sea, mi mundo es ser capaz de relacionarme con otros. Ujú. Y con otros que piensan y dicen distinto de uno y no por eso está mal, pues, es lo que le permite a uno crecer, ¿cierto? Entonces, con relación a la moto, después de que Ujú. tuve esa moto, la Pulsar, tuve una Pulsar 180, que esa fue en la que salía a hacer estos viajes Por que ahí tuve. pondré una foto por acá. O sea, ¿Cuál es la pulsar? Yo no sé cuál es. En esa fue, inclusive, ese riendazo que me di en la KT Ujú. Evo 2, que es la que les conté de Armenia. Y después de la KT con la Pulsar, entonces, no solo salí a recorrer, sino que también me di el riendazo más duro que me he dado en moto. Y fue lo más bobo. Saliendo del colegio, yendo para Itagüí, iba para el banco y arranqué de un semáforo. Aceleré solo saliendo del semáforo a 40 y había aceite. No lo vi. Y obvio no lo vi, porque cuando lo vi ya la moto le había pegado un calvazo en la llanta de adelante, ¡pum! Así de lado y Felipe cayó de lado en cámara lenta y yo, Así. ¡ay! Me maté hasta la risa, mi papá. Y aquí fue que... Y todo el golpe lo recibí en la rodilla izquierda. Caí así, ¡pum! Contra el piso. Yo, ¡ay! ¿Qué está pasando? Yo, juepucha, qué riendazo me acaba de pegar y madre, estos desgraciados. Porque Cuando, tiró el claro, aceite. Cuando me paré y no tenía ni siquiera el pedazo del pantalón. Se te rompió. Me borré todo el pantalón y tampoco tenía un pedazo de la rodilla. Yo, Jesús. no Estaba defiendo. blanquita. Estaba más que blanco, estaba como blanco, como con unos cositos ahí que parecían órganos. Yo, me morí hasta la risa. Mi A papá. mí me Yo, pasó no, ya eso en córtenme alguna el pie de una caída. vez. Y tenía un pedazo de pavimento ahí, Ay. incrustado. Y yo dije, no, aquí fue que... Yo sé, eso me está doliendo ya, pero cuando vaya a urgencias me va a doler más porque seguro eso me lo van a raspar. Y yo, no, Dios mío. Y con ese trauma me monté a la moto y es que para volverme al colegio del que venía, porque yo salí del colegio, a que la enfermera ya me hiciera limpieza para poder ir a urgencias. Y cuál, la moto, obviamente, con el riendazo, se le dañó la palanquita de los cambios. Y quedó solo en primera. Y yo, tan raro, tan raro eso de que las motos queden solo en primera. Que salome, no, esta pendejada. Yo, señor, ¿qué quieres de mí, por favor? Ilumíname, padre. Y ya cogí la moto y hágale. Hasta urgencias. Esperé 6 horas en la clínica Antioquia, nunca me atendieron. Y de ahí me fui 3 horas a esperar en el hospital de La Estrella. Y no me atendieron porque supuestamente lo iban a pasar por SOAT. Hasta que no subiera al tránsito y me hiciera la multa que porque me había caído no me iban a atender. Y yo volviéndome mierda con esa rodilla vuelta a nada. Y eso ardiendo Y yo hasta el ahí, alma. Jesucristo, no, ya ni me ardía, ya del dolor tan hijo de madre, yo sentía que estaban tumidos y yo no, me voy a morir aquí, me van a tener que Me va a amputar el sangrar. pie, prácticamente. Y ya en urgencias, cuando llegaron esos tránsitos de Itagüí, mi hermanita los puteó, me puse a alegar con ellos de lo lindo. Yo estaba muy mareado, Ujú. indispuesto, tirado en la silla, como para pelear con ellos, que porque eso lo tenían que pasar por el SOAT. Y que entonces me tenían que inmovilizar el vehículo. Y obvio la moto yo la había dejado en el colegio. Y entonces qué güiro tan hijuepuca, no me iban a tener urgencia solo hasta que el tránsito no aprobara. Y yo, padre bendito, Ay, no, y vos señor. ahí muriéndote del dolor. No, yo tenía tanto dolor que ya ni dolor sentía. O sea, yo ya sentía que estaba en el más Ese allá. punto en el que el dolor ya no se siente. Sí, yo estaba así tan maluqueado que ya. Mm. Hasta que ya alegaron, el man me intentó hacer una especie de multa que yo nunca le firmé. Y ya con eso sí me atendieron. Y ya me hicieron el lavado, qué dolor tan berraco. Pero eso para resumir que entonces, gracias a la vida, empecé a trabajar contigo, con Juli. Ujú. Empecé a trabajar en la alcaldía de Medellín posteriormente como contratista y ya luego llegué al DAP. Y dije, antes de llegar al DAP, yo dije, pues bueno, a mí me gusta mucho viajar. Ujú.
es bueno viajar en una buena moto. Mi moto en este momento no está tan buena, ya tiene casi 60.000 kilómetros, yo la compré de 4.000 y le andé 60.000 porque imagínate cuánto le andé. Marica, Yo como debe ser, 50, como más de debe ser, 50.000 Yo como kilómetros. debe ser, yo, uy, pues está muy guaseado, vamos a vender eso ahí por Chichigua y... Antes de Sandy, la mía con 120.000. Ah, no, ese ya es más exagerado, sí, es que Juli es de otro nivel. Y ya de ahí... Tiene 40.000. No, pues que Juli es... Juli, pues, 120.000. pues Es que Juli es ya- uno de mis próximos invitados. Lo que pasa es que Sí. necesito que cuando Juli se siente acá, ya todo lo que está allá sea súper bien manejado. Y Dios. Juli nos cuente, porque Juli cada 8 días, o sea, domingo no lo perdona. Juli sale en Entonces los es capítulos genial. especiales de La vida en moto, prácticamente, literal. Juli, te vas a mostrar eso. No, deberías de venir para acá, ahorita. ¿Qué? Entonces el resumen es que de ahí ya, bueno, al fin dije, bueno, de comprar, yo estaba entre comprarme una moto o un carro. Ujú. Y yo di un carro para los tacos. No, pues Mm. un carro es un gasto adicional y yo en este momento como contratista no tengo la forma de mantener un carro, entonces es una mala inversión. Además, Entonces, nuestros dije- contratos que son de 3, 6 meses, pues... Entonces yo dije, me voy a comprar la moto que yo quiera y la moto que quiero es la moto de mis sueños. La moto de mis sueños es esta, Royal Enfield Himalaya, me la va a comprar hijo de madre. Cuando, claro, yo, a la mano de Dios, fui a preguntar y me dijeron, sí se puede, Tin. ¿Me puedes sacar un crédito con eso, Tin? Paga tanto porcentaje y ya la vas sacando, la paga en 1 año y piola, o en 2 años. Y yo, ay, si es posible, vamos a ver, que me hagan el estudio de crédito a la mano de Dios, vamos a ver. Ahí andas entonces. Cuando me dijeron que sí, yo, ay, Jesucristo, aquí fue que me llegó a los 15 días y yo no había vendido la otra, estaba embalado. Tenía Pues dos me dejé motos. llevar. Entonces quedé con 2 motos y ya pues pude vender la otra, pero tenerla guardada primero un rato. Y empecé en esta bombona a andar. El primer viaje que me hice fue para conocer el mar en la moto. Entonces me fui para apartado con mi hermano por esa trocha y esa moto no, eso pasa por encima de lo que le dé la gana. Entonces vea, tranquilito, ahí sí yo sentía, no, la vida en moto, ahí sí me sentía como Juli. La vida en moto. Y ya después, el viaje más bacano que me hice, me lo acabé de hacer hace poquito, hace como 2 meses. Bueno, Boyacá. 3 meses ya. Me fui con mi hermano para conocer Villa de Leyva. Ujú. Y nos fuimos a Boyacá en la moto, que fue madre viaje. Muy bacano. Muy bonito. Y esa moto, recomendada pues sin hacer publicidad, Royal Enfield Himalaya. Solo Royal Enfield, bien buena. Ojalá sí sea publicidad y nos paguen ese capítulo Sí, algún por día. favor. Porque Royal Enfield, recomendado a capa y espada. Y ya tengo la moto de mis sueños al fin. Y espero seguir ejerciendo como maestro. Para seguir también como Juli, rodando por todo lado. Hay mucho y nos falta muchísimo por conocer en Colombia. Y yo creo que la Puente moto el 6 es... de noviembre, Murillo. Eso, por ejemplo, puente del 6 de noviembre, vamos para Murillo, con la ayuda de los astros, con necesito primero conseguir contrato, necesito una moto para poderme ir con ustedes. pero sí, consígala, es pronto. Mentira, yo me voy en bus y les caigo. Es el momento de conseguirla. No aguanta. Bueno, la última sección. Bueno, esta es la sección que me inventé de este podcast. A ver, Es- cómo es. Aquí hay una serie de temas random. Ujú. Entonces tú vas a sacar un tema y, bueno, dependiendo del tema, puedes contar una anécdota, puedes hablar del tema, lo que no te guste el tema, bueno, lo que sea. Entonces vas a sacar un temita. A ver, a la mano de Dios. Uy, saqué 2. Bueno, mira a ver de los dos cuál le gusta más. Bueno. Mero trauma. Te quedas con... Sueños. Bueno. ¿Qué me pareció? Sueños y estudios. Ya los estudios hablamos a harto. Estudios ya hablamos. Voy a empezar un doctorado en 2 años, pero no vamos a hablar de eso hoy. Listo, Ya lo ¿qué averigüé, quieres ya lo averigüé contarnos todo. de los sueños? De los sueños, yo no sé. Yo creo que los sueños son parte de mi trauma. Porque cuando yo me metí, que yo te conté que me iba a estudiar psicología, Ujú. yo entré fue por el sueño y su relación con el inconsciente, Sigmund Freud. Qué chévere. O sea, sí. Como creías en estudiante- que todos los sueños podían tener un significado No, como de... sí, como estudiante, digamos, de colegio en 11, me pegué una pequeña obsesión con distintos temas de Ujú. psicología y por eso, pues, porque creí que eso me iba a gustar, ¿cierto? Y estaba entonado por ahí. Ujú. Y uno de los, digamos, de los temas que más me generó ese tipo, digamos, como de sentimientos de venir. Usted tiene Ujú. preguntas profundas con relación a esto, fue el tema de los sueños, porque yo no los entendía. Yo inclusive tengo algo en ese momento y es que, obviamente, lo normal es que la gente no se acuerda de un alto porcentaje de lo que sueña. Yo no me acuerdo de nada. Nunca te acuerdas de tus sueños. No. Lo que me Uy, pasa pero es que bloqueo.
Sí, digamos que tengo cierto tipo de bloqueo en este momento con los sueños, pero no sé eso a qué está anclado. Porque antes lo que me pasaba es que, digamos que yo soñaba y inmediatamente después de que soñaba me despertaba. Y ahí tenía el sueño lúcido. Pero cuando ya volví a interrumpir, digamos esa parte, y volví a acostarme, me volví a quedar dormido, y ahí sí cuando me levantaba, llórela. ¿Y nunca los escribiste? Exacto, eso es lo que estoy cogiendo como hábito para poder acordarme, porque he tenido algunos sueños que inclusive están asociados con medicinas de poder, pues con plantas de poder, o con visiones, ¿cierto? Con miedos, pues con lo que normalmente uno sueña. Pero he tenido algunos realmente como que uno dice, vení, esto me está diciendo algo. Pero ahí no me quiero ir a la interpretación de los sueños clásicas, sino como mirar, vení, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Yo por qué estoy soñando eso? ¿Yo qué fue lo que vi antes de acostarme? Ah, no. ¿Qué fue lo que leí? Ah, no, no fue eso. Entonces, bueno, este tema como tal me genera pues como ese tipo como de preguntas profundas. De venir, ese mundo que uno ignora tanto, que es el inconsciente, eso está ahí dando vueltas. ¿Y esto qué tanto tiene para decirme? Pero me estoy haciendo el loco. No he querido ir a terapia. ¿No has ido nunca a terapia? Le he sacado el cuerpo. Porque dije que tenía que estar mentalmente dispuesto y me encaucé en la maestría. Pero como ya la terminé, en este momento... Ya estás mentalmente dispuesto. Es el momento. Sí, muy bien. Gracias por recordarme que tengo que ir a terapia. Nosotros tenemos muy buenas recomendaciones. Vayan a terapia. No lo pensé. No, ya. Uno siempre va a sacar excusas. Sí. De hecho, yo también aprovecho de la cuchara. Yo llegué a terapia por pura y puta casualidad. O sea, una cosa está pasando por un momento muy difícil en mi vida. Que implicaba micrófono. Muy cercana a mí. El cambio de toda mi vida, porque Camila me conoció, yo vivía en San Antonio de Prado, me tocó cambiarme. Fue una cosa muy dolorosa y yo no fui por eso. Fue por otra pendejada que no viene al caso. Un clásico. Por una pendejada que no tiene nada que ver cuando se me abrió una puerta a mí mismo. Entonces, no lo piensen, vayan. Sí. Vayan a terapia. Bueno, Raúl, muy bien, gracias Raúl. No se va a escuchar lastimosamente. Iré. Probablemente es que escuche, pero está contando que llegó a terapia por casualidad y pues por un momento de crisis en su vida, pero no decidió. Yo llegué en este momento por la ansiedad que me dio. En este momento tengo un trastorno de ansiedad generalizado y voy a ir a terapias por eso. Juli también. Yo también. Juli. No hay que llegar al límite para ir. Que a veces hay límites en los cuales uno, pues la vida lo puede llevar a uno cosas muy locas. Entonces es mejor que uno vaya a terapia. Entonces, no, y Raúl me lo dijo de una manera muy concreta, que yo ya lo he escuchado y ya me lo he dicho a mí mismo, pero me he hecho el loco. Y es, no, lo clásico, uno siempre inventa las excusas para no ir. No inventen excusas. Y yo llevo más o menos unos 10 años sintiendo la necesidad, pero huyéndole. No ha sido en 10 años. Diciendo, no, estoy ocupado, no tengo en ese momento la posibilidad de ir en términos del tiempo y de la estabilidad emocional para enfrentarme a cosas que sé que tengo que resolver y que las tengo claras, pero que a la hora de ir a terapia uno sabe que no las tiene tan claras y tenga lo suyo. Entonces, bueno, muy bien, gracias. Me sirvió para volver. Bueno, Pipe, entonces la idea es que, bueno, terminando, vos ya sacaste el tema. Algunos temas los hicimos pues antes, pero la idea es que cada invitado nos deje un tema que quiera que... Y no lo muestro. En otra ocasión, sí, nos tienes que contar. Ah, listo. Bueno, si no quieres, no nos tienes. Si no quieres, si quieres dejar algo bien extraño, que digan, no, yo no quiero decir qué es eso, pero ojalá le salga a alguien de una manera rara, también lo puedes hacer, pero sería genial si nos cuentas qué tema quieres dejarle a las próximas personas que estén aquí. Con políticos. Que esto me pusiste yo que no le dijeran. Bueno, yo creo que es interesante hablar de... Charán, charán. Estoy pensando. De literatura. Wow. Creo que ese tema sí no está en ningún lado. Listo. Para perfecto. Variar. Ahí lo ponemos ahí en el cofrecito de los temas. Listo. Y no. Yo sí decía que este no le servía. Estaba como chiquito. Haz el de arriba. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos un tema más y ojalá pues las personas prontamente. Y el ataque. La persona que venga le salga ese tema y bueno, ahí sabrá que Pipe lo propuso. Eso. Y nos acordaremos de Pipe hablando de los sueños.
Bueno, muchas gracias por habernos escuchado todo este rato, Gracias. hablar un montón de pendejadas. Espero que se estén tomando una pola, o si no, compren chapil, un traguito artesanal también lo pueden comprar. Recomendadísimo. O párchense con lo que quieran y escúchenos un ratico hablar pendejadas. Bueno, la idea del chapil, por aquí en algún lugar de la pantalla pondré el número para que no lo tenga que decir, porque pues es más fácil que lo lean de ahí. Y bueno, no mentiras, ¿verdad? Que es que esto es un podcast y lo principal es el audio, entonces voy a decir el número, tienen razón. Pueden Por favor. conseguir este chapil. ¿Qué tal te parece el chapil? Delicioso, cogedor. Estás trendo. Está bueno para bailar. Pueden conseguir el chapil con David Gomajoa. El número es 312-780-2030. 312-780-2030 para que le escriban a ver si tiene disponible. Este chapil es delicioso. Este tiene macerado de romero, pues era suavecito porque yo quería que fuera suavecito, pero hay otros que no tienen nada y que de una... Nada de suavecito, que son revolcadorcísimos. Entonces, bueno, y que ya, listo, terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, Piper, Muchas un gracias. comentario más, listo. No, muchas gracias, por favor, escúchenos. Gracias, Juli, gracias, Raúl, por ser público. Nos vemos en una próxima. Bueno, nos escuchamos en una próxima. Este fue un capítulo más de Una Pola con Cami. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que se hayan parchado tanto como nosotros. Este capítulo se realizó gracias a la colaboración de Julián Marín en la parte técnica. Nos escuchamos en una próxima ocasión.